Bien. Su micro muy escuchado por la gente. Bueno, me alegro lo han muchísimo. comentado, así que se lo transmito. Bueno. Y que la felicita por la seriedad con que ha encarado este tema. Bueno, muchas gracias. Porque lo está realizando en base a lo que usted tiene como experiencia, como no políticamente, y eso la gente lo mira y lo analiza. Por eso se lo quiero comentar. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme dado este lugar. Esto se proyecta y llega a la comunidad, y dijimos desde el primer momento que estos mensajes se iban a convertir en un servicio a la comunidad, alejado de toda orientación y yo color. Por transmitirle eso no le dije que este es el micro de medio ambiente a los oyentes. A los ¿no? oyentes. Bueno, yo tengo que decirle la verdad, Juan Carlos. Yo tengo un orgullo que traigo desde la semana pasada y lo quiero compartir con la audiencia. Fotos. A ver si me permite sí, alguna de las no. fotos. A ver sí. si podemos mostrar alguna de ellas. Es el álbum de un poco todo el recorrido que hemos hecho desde la llegada hasta el... tomar. Sí. Hubo personalidades... la representación del tema agua estuvo abordada desde todos los aspectos, desde el aspecto empresarial, desde el aspecto religioso, de casos testimoniales, de gente que está... Vamos a mostrar esta. Bueno, esa imagen es significativa porque la persona que se encargó de la apertura del Congreso Internacional del Agua en Potrero de los Funes es un conocido de los medios nacionales, es Sergio Elguezábal de TN Ecología, que ofició como locutor y moderador en las charlas, debates que se hicieron en el predio de la Caja de los Trebejos, Potrero de los Funes, San Luis. Pero esa es una de las personalidades. Uno siente orgullo cuando va escuchando la trayectoria de las personas y tiene aquí, que ser buena foto. Tiene que ser buena foto y se la voy a mostrar porque es muy significativa también, Juan Carlos. La foto de este señor que cuenta con nada más ni nada menos que 87 años. Es el doctor Osvaldo Canziani. Es Premio Nobel de la Paz 2007. Compartió este halago con Al Gore, estadounidense, porque es el científico de más alto rango en la ONU e integra la IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, Juan Carlos. Estas personalidades y otras, como por ejemplo Beatriz Mendoza, la señora esta, vamos a ver si la podemos Beatriz Mendoza integró, ahí viene la foto. Aquí. Es esa señora rubia que está en ese living. Beatriz Mendoza, una luchadora, es una psicóloga social que vino a exponer al Congreso su experiencia. Ella, como psicóloga social, trabaja en la Villa Inflamable, a la vera del Riachuelo, y ha contraído la misma enfermedad de los habitantes del lugar, Juan Carlos. Ha llevado esta problemática a la justicia y la Corte se ha expedido y el expediente lleva su nombre. Tenemos también allí a otro luchador del Riachuelo, este chico que tiene un currículum muy importante. Son gente que está doctorada, con másters en el exterior, que dan congresos, simposios, convenciones en distintas partes del mundo, y que nos han dejado un mensaje a los casi 700 invitados seleccionados que tuvo este congreso, porque el gobierno de San Luis quería saber expresamente, fundamentado, el por qué había que concurrir o queríamos estar en ese lugar participando del primer Congreso Internacional del Agua, porque hubo expositores de México, Chile, Brasil, más todas las personalidades argentinas, que fíjese que nosotros, yo no le conocía el currículum en ese lugar al doctor Osvaldo Canziani, ni me enteraba que era Premio Nobel de la Paz. ¿Usted lo conocía? No. Bueno, fíjese cómo a veces los temas del ambiente
están postergados de tal manera que a lo mejor... Sí, conocemos todo lo que hace Tinelli. Claro, hubiese hecho más ruido un premio Nobel de la Paz en el orden político, económico, de la física, la química, la biotecnología, pero no alguien, ¿no es cierto?, como este doctor, esta persona de 87 años que con un bastón se llegó hasta ese lugar, integró el panel, se hizo un muy buen debate, cada uno desde su punto de vista. También había un presbítero de Gualeguaychú que tuvo que ver con toda la movida, usted se acuerda del río Uruguay, una persona con una posición muy conciliadora, que nos pregonó que ante un conflicto que tenga que ver con el ambiente, siempre tiene que mediar el diálogo, que las posiciones se tienen que acercar y buscar un punto medio, porque en definitiva, tanto para los argentinos como para los uruguayos, la afección del río iba a afectar a ambos. Entonces no era un pedido egoísta. Ahora, vamos a hablar claro, Olga. Sí. A un 80% de los argentinos no le interesó el tema. No, la verdad que no. Inclusive para los medios nacionales no vi en ningún lugar que se pusiera énfasis o se destacara en el Día Mundial del Agua este congreso que se hizo en Argentina, porque San Luis integra una red a nivel internacional para el cuidado del agua. Es el www, para el que quiera ingresar a la página, www.worldwaterday.com, donde van a tener todas las movidas que se hacen, los encuentros en distintas partes del mundo referido al agua. Fíjese que San Luis es la única provincia, a nivel nacional no trasciende, por lo tanto este congreso pasó desapercibido para el resto del país, cuando en realidad se hizo una jornada desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde impecable. Esta mañana escuchaba por Cadena 3 cuando daba San Luis y Bariloche fueron las temperaturas más bajas del país. Exacto. Pero cuando dijo San Luis, dijo la República de San Luis. Es un poco justamente una provincia muy especial y que a lo mejor por un manejo político no tiene repercusión a nivel nacional de muchas cosas que hace, ¿no? Y nosotros, dada la proximidad que tenemos con San Luis, conocidos en ese lugar, cuestiones laborales, chicos que se van a estudiar o simplemente vacacionar en ese lugar, nos damos cuenta de la diferencia que hay en esta zona con aquella y los cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Y bueno, lo vemos, lo reconocemos al cambio, pero ahí queda todo. Este congreso que tenía el lema para tener agua en el futuro, hay que tener conciencia hoy. Todos los especialistas, Juan Carlos, nos dijeron y dejaron el mensaje de que el planeta en su totalidad tiene agua para todos los habitantes que estamos en este momento y los que vamos a albergar, porque toda la proyección se hace al 2050. Y se habla de unos 9.000 millones de habitantes que hay agua. El problema es cómo está distribuida la población y cómo está distribuida el agua con respecto a esa población. ¿Qué pasa con las cuencas de agua existentes y nuestra actitud como consumidores y contaminadores de esas fuentes de agua? Y cómo se manejan y se distribuyen los recursos hídricos para que todos lleguen a tener ese recurso que es vital para todos los seres vivos. Inclusive se hizo una introducción fabulosa con el sonido, la imagen, el color. El planeta, cuando todo este sistema del universo se forma, que nuestro planeta Tierra era una masa incandescente, al bajarle la temperatura se condensa y lo primero que se forma es el agua. Y la primera manifestación de vida aparece en el agua. Somos agua. En nuestra constitución física, nuestras células tienen agua, nuestro cerebro, todos los elementos que incorporamos en cuanto a alimentación tienen un porcentaje de agua. Entonces, cuando nosotros tomemos conciencia realmente de cuál es el camino del agua en nuestra vida, va a ser que nosotros cuidemos ese recurso, que no tenemos que alarmarnos porque no va a faltar. Hay un equilibrio en la naturaleza. Este es un ciclo que va
manteniendo el volumen de agua en todo el planeta, no tenemos que alarmarnos sino cuidarla, porque derrochar va a costar mucho más a la larga potabilizarla y que llegue a los puntos donde se concentre la mayor cantidad de gente. Pero el agua no va a faltar, tenemos que cuidarla, ser conscientes de esto. Inclusive, especialistas decían que si está, ellos ven casos, testigos como el río Salí Salado, que atraviesa la provincia de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, y el río, por supuesto, el emblemático Riachuelo Matanza, estas cuencas que están biológicamente muertas por la gran contaminación producida por las industrias, por los basurales. ¿Qué pasa? Hay una alternativa, Juan Carlos, y es limpiarlos con algas. Está demostrado que la química, que digamos esta traducción que hace el alga de alimentarse con todo lo residual que es para nosotros, va limpiando la cuenca de agua. Pero tiene que ser un manejo tan finito y tan estricto que si las algas, porque se reproducen en forma impresionante, se desborda esto, puede volverse en nuestra contra y la cuenca del río quedar sembrada, ¿no es cierto?, con va a ser un río de algas y claro, ya no un río contaminado. Pero ya hay alternativas. Nos mostraron las imágenes de cómo se está limpiando el riachuelo. Es muy lento, un proceso que aproximadamente va a contar entre 40 y 50 años. Se expuso en ese lugar todas las mentiras a nivel político que se le ha dado a la gente de la vera del riachuelo, porque imagínense la cantidad de kilómetros cuadrados, la cantidad de municipios que afecta, más de 5 millones de personas viviendo en ese lugar. La problemática es amplia, atraviesa muchos aspectos, y si no hay un acuerdo va a ser dificilísimo poder limpiarlo, y sería tan lindo copiar ejemplos de otras partes del mundo donde los ríos que atraviesan las ciudades están perfectamente habilitados para la recreación, para pasear por ellos y no acá correr, porque verdaderamente es un despropósito la cantidad de toneladas, las millones de toneladas de basura, esqueletos de vehículos, barcazas hundidas, heladeras y todo lo que desechamos nosotros en esta zona de los basurales, la gente lo tira al río. Sí, es la realidad, ¿no? Es una realidad que hemos visto imágenes de alguna parte de África donde tienen que caminar entre 6 y 7 horas para encontrar un pozo con agua, y en Buenos Aires que tengan tanta cantidad de agua al lado como por ejemplo en el Río de la Plata. Fíjese usted la antinomia, la paradoja de estas realidades que, bueno, los grupos humanos tienen asentamiento en lugares que a veces no prevé, que no son aptos para la vida y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la especie. Y por contrapartida, cómo ha hecho que San Luis, una provincia que tiene un régimen de lluvias tan escaso, Juan Carlos, y que no hay otra cosa, porque ellos no pueden contar con un deshielo en el verano, no tienen una reserva de glaciares, como hay provincias que tienen, se tienen que manejar entre 300 y 700 milímetros que precipitan en verano. Pero ¿qué pasa? Fue tan buena la organización hace 30 años atrás, que por supuesto no se vieron hace 30 años atrás, hace 15 o 20 recién que se vienen viendo, buscaron ingenieros australianos. Entonces, los ingenieros le preguntaron a las autoridades de San Luis cómo era el régimen de lluvias y dónde se localizaba. Y eran las sierras, ¿no es cierto?, cerca del límite con Córdoba, las sierras de Comechingones y algunas sierras desprendidas en el noroeste de San Luis. Allí estaban algunos ríos muy chiquititos, precipita rápido, mucha cantidad en verano, y en 3 días se perdía todo lo que llovía. ¿Qué empezaron a hacer? A copiar esa agua, receptarla, ¿no es cierto?, en algunos espejos, hasta que se empezaron a hacer las represas, los diques, y fíjese que prácticamente está toda la provincia irrigada, falta la zona sur solamente. Ahora se habilita el resto del espejo de Nogolí y está toda la provincia cubierta con canales y regadíos con tan poquitita cantidad de agua. En una oportunidad, cuando teníamos el problema del agua aquí en Rufino, justo yo estaba en Expo Chacra
y Rodríguez Sá estaba haciendo la campaña política para presidente. Y le hago una nota, entonces le menciono el problema que teníamos. Y me dijo, en pocas palabras, nosotros hicimos las obras que Santa Fe no hizo. Exactamente. Y ellos regulan el agua. Y está, porque me consta, viajo regularmente, hay diques muy nuevos que están en marcha y los que están haciendo, Juan Carlos, que próximamente se va a inaugurar, que está en Villa del Carmen, que se va a llamar Represa Boca del Río, y siguen regulando los espejos de agua, y una provincia que era un desierto hace 30 años atrás, hoy, con el lema del Congreso, que el agua estuvo focalizada en todo el planeta con un mensaje agua y alimentos, San Luis está regulando todo su control de hidráulica, los recursos hídricos para la producción de alimentos, porque sabe qué es lo que viene, ¿no es cierto?, en las próximas décadas, que va a ser la gran demanda que va a haber en el mundo por la cantidad digamos, de personas que vamos a vivir en ella, y que las zonas están sobreexplotadas y que hay que buscar en nuevas para lograr los alimentos. Y bueno, San Luis es precursor en esto, tenemos que ver qué hacer con... Fíjese qué lástima de nosotros con el agua. Sí. Fíjese qué lástima que estos ríos, esta agua dulce, que con un simple proceso estaría potabilizada para nuestro consumo, se pierde en el río de la Plata y de ahí al mar. Y se salinice, que después es otro proceso, que en muchas partes del mundo ya lo están haciendo, también fue parte de este congreso, hablar de sacarle sal al agua del mar, que son masas tan enormes de agua, ante la faltante. Pero bueno, en otra oportunidad, Juan Carlos, vamos a hablar de otro aspecto del agua que se viene, que es la huella hídrica de los alimentos, la huella del agua, que a lo mejor no tenemos idea que cuando recibimos un producto en casa, todo lo que fue desde la semilla hasta el producto envasado, la cantidad de litros de agua que quedaron en el camino para que ese producto lo podamos consumir.